Hola chicos, hoy me he desplazado a una zona arqueológica que se encuentra en la Ciudad de México. Es una de las dos ciudades mexicas fundada en lo que hoy conocemos como Ciudad de México. Al fondo, aquí donde está mi dedo, este edificio es la Torre Latino y la avenida que circula acá atrás de mí es el Eje Central. Me voy a dar la vuelta porque a mi izquierda en este momento, atrás de estos árboles, está la zona arqueológica de Tlatelolco. Insisto, es una de las dos ciudades mexicas fundadas en la capital del país. Nos vamos a acercar para tomar una parte del video. Solo quiero mostrarles cómo sobre el Eje Central hay unas ondulaciones en esta avenida, unos relieves en la avenida. Estos relieves se deben a que abajo de la avenida, del Eje Central, hay restos arqueológicos que no se van a rascar, que no vamos a conocer porque pues ya está construido encima de ellos. Vamos entonces a continuar nuestra grabación, enseguida continuamos. Bueno, continuamos con el video de esta semana. Estaba yo grabando el inicio de la secuencia aquí arriba en este puente. Abajo está el Eje Central y voy a dar la vuelta. Estoy ahorita abajo de lo que es un edificio moderno. Antes fue pertenecía a la Secretaría de Relaciones Exteriores y hoy es parte de la UNAM. Bueno, atrás de mí están los restos principales de lo que se conoce como el recinto sagrado de la zona arqueológica de Tlatelolco. Recuerden, les decía yo hace ratito en el puente que Tlatelolco es una de las dos ciudades mexicas fundadas en lo que hoy conocemos como la CDMX. Se fundan dos. Y esto es importante porque las dos ciudades surgen cuando ambas se pelean entre sí. Sus dirigentes, a pesar de que ambos son mexicas, tienen diferencias. Algo que va a caracterizar a la cultura mexica es eso. Son muy guerreros, son belicosos. Les gusta la guerra, les gusta ejercer el dominio. Y aún entre ellos mismos sucedió que después de que llegaron al centro de la Laguna de México, a ese lugar que se conoce como Tenochtitlán, donde podemos decir que surge la idea del águila sobre el nopal. Eso ocurre en 1325 y muy pronto, casi 10 años después de ese año, se pelean los de Tenochtitlán, esa primera o más famosa capital mexica, se pelean con los de Tlatelolco, aún siendo los dos mexicas, y los de Tlatelolco se vienen hacia esta parte que sería en dirección al norte de la Ciudad de México y fundan su propia ciudad. Va a ser muy famosa porque los Tlatelolco se dedican al comercio, tienen una clase social, podemos llamarle así, que se llamaba de los pochtecas, gente especializada en el comercio. Pero además diferente de la noción que podemos tener de un comerciante actual que se queda en su lugar de trabajo y pues ahí vende, ¿no?, lo que comercia. Los pochtecas no hacían eso solamente, tenían que viajar muchos kilómetros para ir a lugares distantes del centro de México, conocer productos de otros lugares, traerlos y venderlos o intercambiarlos más bien. Todo este proceso de transporte de mercancías de ellos mismos se realizaba sin caballos ni mucho menos carretas, todo lo hacían a pie. Había pochtecas que llegaban a las costas de Veracruz o a las costas del Pacífico en Guerrero y lo hacían caminando, y así caminando traían también las mercancías que lograban conseguir allá para traer y comerciar aquí. Entonces Tlatelolco, insisto, es una ciudad mexica. Su rasgo principal es el comercio. Cuando llegan los españoles y se hospedan, porque el Tlatoani, el gobernante de México, Tlatelolco, Moctezuma y Litamina así lo decide, en algún momento vienen a visitar Tlatelolco. Está relativamente cerca del Zócalo actual, que es donde está el Templo Mayor de México, Tenochtitlán, y les llama mucho la atención el mercado de Tlatelolco. Hay algún conquistador que dice que las voces del tianguis, de ahí viene nuestra palabra tianguis, se escuchaban kilómetros a la redonda, porque era enorme ese tianguis.
Entonces, repito, me interesa esta zona arqueológica porque muestra lo conflictivo que eran los mexicas, y particularmente la rama que se quedó en México Tenochtitlan, que llegó a someter a sus hermanos prácticamente porque eran familias, eran familia. Someten a los de Tlatelolco, hay una batalla entre ellos alrededor de 1470, ganan los de Tenochtitlan y a los de Tlatelolco pues los someten, les impiden ya tener a sus propios gobernantes, y quien va a gobernar aquí en Tlatelolco va a ser quien decida allá en Tenochtitlan. Si nosotros fuéramos caminando a el Zócalo, a México Tenochtitlan, como se llamaba entonces, quizá nos haríamos como media hora. No está muy lejos, y está pues hacia allá donde está mi mano, hacia el sur, ¿no? Me encantaría grabar allá en el Templo Mayor de Tenochtitlan, junto a la Catedral Metropolitana, pero es más complicado llegar. Aquí es muy fácil, prácticamente no hay personas, no me estoy poniendo en riesgo, no estoy en contacto prácticamente con nadie, la zona no está abierta a la gente, y entonces es una oportunidad muy buena para que ustedes conozcan algo de la cultura mexica. La cultura mexica, insisto, es tan belicosa que se pelean entre ellos. Los de México Tenochtitlan son tan buenos para pelear que someten a su familia, a sus familiares aquí en Tlatelolco, y bueno, se extienden lo que se conoce como el Imperio Mexica. Prácticamente la mitad de México cae bajo su control. Son tan belicosos que tienen muchos problemas con todos los pueblos, aun cuando los derrotan, pues los pueblos que son derrotados les guardan rencor, no están de acuerdo, no pueden liberarse del todo porque los mexicas son muy grandes guerreros, y entonces pues hay mucho odio contra ellos. A pesar de que eran muy poderosos, hay 3, 4 reinos más pequeños en el tamaño que se resisten a la conquista mexica, particularmente los tlaxcaltecas, hoy precisamente situados en el estado de Tlaxcala. Hay otra etnia que se llamaba los Yopis, que estaban ubicados en Guerrero, y el Imperio Purépecha, también pues un reino de tradición tolteca, pero ellos estaban ubicados en Michoacán, nunca fueron conquistados por los mexicas, y al contrario, pues los mexicas tienen muchos problemas con ellos, les tenían casi como decir, pues si no miedo, mucho respeto, ¿de acuerdo? Entonces, desde aquí, desde Tlatelolco, pero sobre todo desde México Tenochtitlan, allá en el Zócalo capitalino de la actualidad, es el corazón del Imperio Mexica, y desde ese lugar se extiende el dominio a lo que prácticamente todo lo que hoy conocemos como Mesoamérica, la mitad de México, de Querétaro hasta la parte sur de Chiapas, el Soconusco se le llama hoy día, incluso el dominio mexica llega a lo que hoy conocemos como El Salvador, pedazos de Guatemala, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver si es posible hacer otra grabación en otra parte, y nos vemos hasta la próxima. Hola, bueno, no quería dejar pasar esta oportunidad. Hemos caminado un poco alrededor de la zona arqueológica de Tlatelolco. Me detuve aquí porque quiero enseñarles esta iglesia. Está dedicada al apóstol Santiago. Santiago se supone que fue uno de los discípulos de Jesús. Se hizo famoso porque era muy belicoso, le gustaba mucho pues ser como que violento, ¿no? Los conquistadores españoles lo agarraron o lo tenían con mucha estima porque pensaban que luchaba a su lado cuando se dedicaron a conquistar a los indígenas de aquí, de lo que hoy es México. Y entonces esta es una de las primeras iglesias que se construye, que sigue en pie. Tiene modificaciones, pero en esencia es el mismo edificio. Se construyó con las mismas rocas del Templo Mayor de Tlatelolco. Quería hacer zoom, pero no puedo. Esta iglesia es muy famosa, y el convento que tiene a un lado, que hoy está pintado de naranja, acá arriba, es muy famoso, muy importante en esta historia, porque adentro de él, uno de los 12 primeros frailes que llegaron a Nueva España para comenzar a difundir la religión católica, un fraile que se llamaba Bernardino, se dedicó a estudiar a los indígenas, se dedicó a pedirles que le contaran la historia antigua
la historia de estos indígenas, principalmente los mexicas. Entonces él, con estos testimonios que recabó de los indígenas que ya para entonces habían sido conquistados, se compuso un códice muy famoso que se llama el Códice Florentino. En ese códice ahí pues se cuenta el venir, el migrar, la migración de los mexicas. Se cuenta lo que cobraban de tributo los mexicanos a los pueblos que tenían dominados, a los que habían conquistado, y muchas otras cosas de la vida cotidiana de los indígenas. Mucho de lo que sabemos de cómo vivían los indígenas antes de la llegada de los españoles lo conocemos gracias a ese Códice Florentino, que después se tradujo en español, porque los códices son pinturas prácticamente sin textos, que solo los indígenas sabían interpretar bien. Ese códice se tradujo y bueno, hay un libro que está surgido del Códice Florentino, que se llama Historia General de las Cosas de la Nueva España. Nueva España es como le pusieron los españoles a todo el territorio que fueron conquistando en México. Entonces esta iglesia y convento de Santiago Tlatelolco se llama hoy, sigue en pie, se construyó con las mismas piedras de la zona arqueológica y pues dedicada a ese apóstol Santiago. Vámonos a otro lugar y continuamos. Bueno, otro aspecto que no quiero dejar pasar es que en este momento me encuentro al pie de la iglesia de Santiago Tlatelolco, construida a estas piedras que ustedes pueden ver, que forman parte de su muro. Provenían de las pirámides que los mexicas habían empleado para construir el templo mayor de Tlatelolco. Frente a mí, ahorita me voy a dar vuelta para que ustedes puedan ver, se encuentra una plaza famosa por un suceso que ocurrió en 1968. Me refiero a la matanza del 2 de octubre de 1968 que ocurrió en lo que se llama la Plaza de las Tres Culturas, que es la que estoy señalando con mi dedo. Una plaza que tiene ese nombre de Tres Culturas porque, pues justamente, ¿no? La primera cultura ubicada en esta zona es la prehispánica, la zona que estoy señalando ahorita con mi dedo. Se encontró, estaba oculta debajo de las losas de tierra, después de 500 años de haber sido derrotada y sepultada. Se encontró cuando se estaban haciendo obras para una estación de ferrocarril, la estación de Buenavista. Se encontró así, se empezó a investigar, los arqueólogos hicieron sus excavaciones y hoy día está como la conocemos. Esa es la primera cultura. La segunda cultura pues es precisamente la representada por la iglesia de Santiago de Tlatelolco, la cultura europea, la cultura colonizadora, que decide edificar esta iglesia encima del lugar sagrado de esta ciudad mexica de Tlatelolco. Esa es la segunda cultura. Y la tercera cultura está representada por los edificios. Ahí tenemos atrás unos edificios que hace 40, 50 años representaban lo moderno de nuestro país, México. Esta zona es una zona habitacional, zona de departamentos, es la zona habitacional de Tlatelolco, que se construyó por iniciativa, a cargo de un arquitecto muy famoso que se llamaba Mario Pani. Se le encargó diseñar esta microciudad, que originalmente tenía muchos departamentos como estos. Algunos de ellos se cayeron en los sismos de 1985. Es muy famoso esta zona también por eso, porque resultó muy afectada. El edificio Nuevo León, por ejemplo, era uno de estos edificios de este mismo tamaño, que se cayó en los sismos del 85. Varios de estos edificios tienen así nombres de los estados de la República. Entonces, tres culturas, porque se representan la cultura prehispánica, la cultura europea, con esta iglesia de Santiago de Tlatelolco, y la cultura moderna de nuestro país con la unidad habitacional de Santiago de Tlatelolco. Y la plaza de las tres culturas, aquí donde está, ahí está mi mano, la plaza de las tres culturas, acá está, donde ocurrió la matanza de jóvenes estudiantes en 1968, jóvenes que se manifestaban contra la represión del gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz en esa época. Esta piedra que ustedes ven aquí se le llama estela, es un monumento que precisamente se le dedica a las víctimas de esa represión. La mayoría jóvenes un poquito más grandes que ustedes, que hoy día ya algunos de ellos son más bien de la tercera edad. Uno de esos jóvenes fue a nuestra escuela el año que cumplimos los 50 años.
era dirigente de los estudiantes en esa época, se llama Jesús Martín del Campo, y a esa persona le debemos la placa que conmemora los 50 años de nuestra escuela. Bueno, vamos a detener este video en este momento.